Buenos días, mi nombre es John Anderson Amaya Arce. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Ingeniería Electrónica y este video va enfocado a la asignatura de control predictivo y adaptativo, básicamente para la validación eh, de las tareas anteriores o de los conceptos esenciales del control. Esto es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en esta presentación. En la actual presentación abordaremos conceptos fundamentales para la comprensión y aplicación del control predictivo y adaptativo, como lo son la matriz jacobiana, los eigenvalores, la controlabilidad, observabilidad, entre otros. Adicional a eso también encontraremos los controladores desarrollados y analizados anteriormente, como lo fue un MPC que simulamos en MATLAB con los conceptos anteriormente mencionados. El primer concepto que debemos tener en cuenta es jacobiano. Para ello, también debemos tener presente que la matriz jacobiana es una matriz formada por las derivadas parciales de primer orden de una función. Una de las aplicaciones más interesantes de esta matriz es la posibilidad de aproximar linealmente a la función en un punto. En este sentido, el jacobiano representa la derivada de una función multivariable. Como ya vamos a ver más adelante, el objetivo principal cuando se utiliza un MPC es minimizar la función de costo. Y allí es donde entra la importancia del jacobiano, ya que para eso se calcula el jacobiano con el fin de minimizar la función de costo. Y eso se hace a través del método de Newton-Raphson para hallar el valor donde el jacobiano es mínimo. Acá encontramos pues la matriz jacobiana y nos dan un poco más de información respecto a cada una de los puntos o de los valores que allí se representan. El segundo concepto que vamos a tener presente son los eigenvalores, o como se conoce también los vectores propios. En álgebra lineal, los vectores propios o los eigenvalores o autovectores de un operador lineal son los vectores no nulos que cuando son transformados por el operador dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos, con lo que no cambian su dirección. Este escalar recibe el nombre de valor propio, autovalor o valor característico, como se conoce. A menudo una transformación queda completamente determinada por sus vectores propios y valores propios. Un espacio propio, autoespacio o subespacio fundamental asociado al valor propio es el conjunto de vectores propios con un valor propio común. Uno de los ejemplos más comunes para asimilar un poco más el significado y la importancia de los eigenvalores es el de una onda estacionaria en una cuerda fija, en los cabos o en los extremos. Más concretamente, una función propia de la transformación correspondiente al transcurso del tiempo. A medida que varía el tiempo, esta onda estacionaria varía tanto en amplitud, pero pues no modifica su periodo. En este caso, el valor propio es dependiente del tiempo. Allí podemos ver un poco más concretamente en qué afecta el valor propio, los eigenvalores y qué sucede cuando son nulos como tal. El tercer concepto que tenemos es la controlabilidad. Esa es una propiedad realmente importante en un sistema de control y juega un papel crucial en muchos problemas del mismo, como la estabilización de sistemas inestables o el control óptimo. La controlabilidad y observabilidad, que vamos a ver más adelante, son aspectos duales de un mismo problema. A grandes rasgos, el concepto de controlabilidad es la habilidad de mover un sistema en toda su configuración de espacios usando solamente ciertas manipulaciones admisibles. La definición exacta varía ligeramente dentro del marco del trabajo o los tipos de modelos aplicados. El estado de un sistema, en el cual es el conjunto de valores de las variables del sistema, describe completamente el sistema en cualquier momento dado. Es decir, ninguna información del pasado de un sistema ayudará a predecir el futuro si los estados en el presente son conocidos. Por lo tanto, esto nos da a entender que la controlabilidad de estados significa actualmente que es posible, por entradas admisibles, cambiar los estados de cualquier valor inicial a cualquier otro valor final dentro de un intervalo de tiempo. También es
recomendable tener presente que la controlabilidad no significa que una vez alcanzado un estado es posible mantenerlo ahí, sino solamente que puede alcanzarse en ese mismo estado. Aquí ya tenemos el otro concepto que es la observabilidad, que habíamos mencionado muy por encima anteriormente, hace un momento. La observabilidad como tal es una propiedad importante de un sistema de control y gobierna la existencia de una solución de control óptimo. Es una medición que determina cómo los estados internos pueden ser inferidos a través de las salidas externas. Normalmente se dice que un sistema es observable si mediante cualquier secuencia de los vectores de estado y de control, el estado actual puede determinarse en un tiempo finito, usando solamente las salidas. De esta manera, menos formal, por así decirlo, significa que a partir de esas salidas de un sistema que es posible conocer el comportamiento, es posible conocer, completamente el comportamiento de dicho sistema. Cuando un sistema no es observable, quiere decir que los valores actuales de algunos de sus estados no pueden ser determinados mediante sensores de salida. Esto implica que su valor es desconocido para el controlador y posteriormente no será capaz de satisfacer las especificaciones de control referidas a dichas salidas. Ahora, para ondear un poco más en qué es el control adaptativo, es necesario esclarecer o verificar y rectificar ciertos conceptos. Por ejemplo, que a la hora de diseñar un controlador para un sistema, primero hay que hacer un estudio de las características intrínsecas. Una vez analizado, hay que decidir el tipo de controlador que mejor se adapte tanto al propio sistema como a las exigencias o a los requerimientos del control. Dichos diseños de valores fijos sin control de error, que se conocen como lazo abierto, con corrección de la señal de error, como los PID, también con control de errores y perturbaciones, pero con valores de corrección fijos. Estos ya como tal se conoce de control robusto o de lazo cerrado con retroalimentación. Perturbaciones y ajustes de corrección en tiempo real es el control adaptativo. Ahora bien, en un sistema de control adaptativo es aquel que es capaz de recalcular sus parámetros en función de unas señales obtenidas por los sensores. Es un sistema no lineal, estable y con sensibilidad ante perturbaciones externas. Se corrigen de forma autónoma, analizando las entradas para obtener mejores resultados. En los primeros años o alrededor de los años 90, el cálculo por computación se simplificó haciéndolos mucho más baratos y estables, por lo que en la actualidad es uno de los tipos de control más utilizados, aproximadamente desde los años 90 hasta la actualidad, ya que anteriormente no se contaba con las herramientas y tampoco con la computación para simplificarlos y el costo era mayor. Por eso es que si nos enfocamos en las aplicaciones del control adaptativo, los vamos a encontrar mucho más cercanos o mucho más allegados a la actualidad. Ahora bien, el controlador situado antes de la planta o sistema a controlar recibe las señales de retroalimentación y sensores en lo que se denomina un estado T. Realiza los cálculos necesarios para la corrección y ajuste de dichos parámetros de control. Con los nuevos parámetros, calcula la nueva señal de control que envía a la planta en un estado que podemos determinar T más dt, la derivada de t. La planta rectifica su comportamiento y sigue su proceso, generando una nueva señal de salida con un nuevo error. Y esa misma señal volverá por retroalimentación al controlador, que ya sería t más 2 dt. Y así sucesivamente. Ahora vamos a conocer dos técnicas de control adaptativo. La primera es una técnica adaptativa de control con modelo de referencia. El componente clave en esa técnica o en ese tipo de control adaptativo es el modelo de referencia. Cada modelo de referencia debe reflejar cómo el sistema debe responder a los cambios que se produzcan. El programa de adaptación suele ser un algoritmo que optimiza los parámetros de una determinada función, objetivo para el control. Como podemos ver en la pantalla, allí se encuentra el diagrama. Contamos con el controlador, con el modelo de referencia, que es lo más importante en esta técnica, y cómo se entrelazan o se conectan junto con la salida de modelo, con el proceso, y con los parámetros del controlador que vamos a generar dicho ajuste. La segunda técnica es una técnica adaptativa de control autosintonizable.
En ese tipo de controladores se toman continuamente valores de entrada y salida para estimar en línea y recursivamente los valores de los parámetros de un modelo aproximado del proceso. Así, los cambios que ocurren con el tiempo en el sistema real, es decir, no lineal, son modelados mediante un proceso lineal, cuyos parámetros van cambiando con el tiempo para ajustarse lo máximo posible al sistema real, que es lo que estamos buscando. Dado que la estimación del modelo determinará la efectividad del controlador, el aspecto más importante en esta técnica o en este tipo de controladores es disponer de una técnica de estimación de parámetros lo suficientemente robusta y que nos permita generar u obtener buenos resultados. Ahora bien, algo que también vamos a tener bastante presente y de hecho está enfocado tanto en la presentación como en el curso que hemos visto es el control predictivo. El control predictivo basado en modelo es una metodología de control que hace uso del modelo del proceso, como su palabra lo indica, para predecir las salidas futuras de dicha planta y con base en ello optimizar las acciones de control futuras. De hecho, el control predictivo no se puede considerar como una estrategia de control independiente, sino que por el contrario, integra toda una familia de métodos de control como lo son el control óptimo, el control de procesos con tiempos muertos, el control de procesos multivariables, entre otros, ya que pudiendo predecir un resultado o una salida, pues allí podemos ejercer diferentes tipos de control. Ahora bien, esto ha permitido que el control predictivo haya tenido un desarrollo importante tanto en la comunidad científica y académica como en el sector industrial. Aquí en las diapositivas vamos a poder ver un poco más al detalle tanto las aplicaciones, cómo se ha generado el avance, digamos que la importancia del control predictivo en diferentes campos de la comunidad industrial. Un punto que también es importante reconocer es la herramienta MATLAB, que nos permite generar simulaciones de una estructura MPC con bastantes valores que podemos modificar. ¿Para qué? Para que nuestro control predictivo sea mucho más acertado. Acá hay un par de capturas de pantalla en el cual podemos identificar la estructura en MATLAB. Como podemos ver, podemos implementar diferentes salidas, si las controlamos, si no las controlamos, las diferentes entradas. También contamos con una pestaña que se llama Tuning dentro de la estructura, dentro del diseño de MATLAB, y es bastante importante, ya que desde allí podemos realizar cambios como lo son el tiempo de muestreo, el horizonte de predicción, el horizonte de control, y todo esto lo podemos utilizar para tener un MPC mucho más robusto y también contar con dichas limitaciones para posteriormente poder solucionarlas y lograr un controlador más óptimo respecto a las salidas que queremos generar en dicha planta. Y para finalizar, un par de conclusiones. La primera es que MATLAB nos permite realizar simulaciones bastante cercanas a la realidad y modificar valores importantes, como lo hablamos hace unos minutos. Y también tener muy presente que el control predictivo y adaptativo nos permite predecir las salidas futuras de una planta y de esa forma optimizar acciones de control futuras, llevando en sí una familia de métodos de control como lo vimos anteriormente. Este es como el centro, la esencia del control predictivo, ya que con un control predictivo idóneo y con las herramientas necesarias, pues podemos sacarle mucho más provecho a los otros tipos de control, el control óptimo, el de procesos con tiempos muertos, procesos multivariables y demás. Muchas gracias.